Piensa por un momento. ¿Cómo logró un imperio que comenzó como un pequeño pueblo a orillas del río Tíber gobernar casi todo el mundo conocido? Imaginemos un sistema tan eficiente, tan ingenioso, que transformara a grupos de soldados en una de las fuerzas militares más organizadas y temidas de la historia. ¿El secreto? No eran solo espadas afiladas o muros impenetrables. Era la estructura de mando. En el corazón del ejército romano había un sistema de clasificación de oficiales que no solo organizaba a los soldados, sino que también definía sus roles, responsabilidades e incluso sus destinos. Y créanme, la forma en que se eligieron y entrenaron a estos oficiales fue tan impresionante que continúa hasta el día de hoy. Hoy, en este video, exploraremos en detalle cómo el ejército romano dividió su poder entre diferentes posiciones. Descubramos quiénes eran estos funcionarios, cuáles eran sus funciones y cómo sus estrategias aseguraron el dominio del Imperio Romano durante siglos. Pero estad atentos, porque la revelación final es la más importante. El secreto detrás de la fuerza casi indestructible de esta jerarquía. Algo que le hará repensar el poder de la organización en la historia y aún en la actualidad. Para comprender el éxito del ejército romano, debemos empezar por su estructura. A diferencia de muchos ejércitos antiguos, donde el poder estaba centralizado en un solo líder, los romanos desarrollaron un sistema de mando jerárquico. Esta estructura no era solo una cuestión de organización, era una cuestión de supervivencia y eficiencia. En la cima de la jerarquía estaba el imperator, el comandante supremo, a menudo el propio emperador. Debajo de él estaban los generales, llamados legatus legionis, que comandaban legiones enteras, cada una con alrededor de 5,000 soldados. Estos hombres no fueron elegidos al azar. Eran miembros de la élite romana, entrenados para liderar la batalla y tomar decisiones políticas que darían forma al destino del imperio. Pero el verdadero corazón del sistema estaba en los niveles inferiores. Aquí entraron los centuriones, los oficiales que comandaban las centurias, unidades de aproximadamente 80 hombres. Estos oficiales fueron elegidos tanto por su experiencia en batalla como por su capacidad para mantener la disciplina, un rasgo esencial en el ejército romano. Y no creas que ser centurión era una tarea sencilla. Eran responsables de todo, desde entrenar soldados hasta ejecutar órdenes en el campo de batalla. Aún más interesante es cómo el ejército romano permitió la movilidad social. Muchos oficiales comenzaron sus carreras como soldados comunes y, con coraje y determinación, ascendieron de rango. Esta movilidad social fue una de las razones por las que el ejército romano era tan poderoso. Recompensaba la competencia y el mérito. Pero, ¿cómo funcionó exactamente este aumento? ¿Y cuáles fueron los desafíos que enfrentaron estos oficiales en sus funciones? En el siguiente bloque, profundizaremos en las responsabilidades de cada puesto y revelaremos las estrategias que aseguraron el dominio del Imperio Romano durante siglos. Quédese con nosotros, porque la historia apenas comienza y la revelación más poderosa aún está por llegar. En el ejército romano, la jerarquía no era solo una cuestión de organización. Era un sistema meticulosamente diseñado para fomentar la ambición y recompensar la competencia. Cada posición dentro de esta estructura era un peldaño en una escalera que ofrecía no solo prestigio, sino también recompensas financieras y sociales. Exploremos cómo funcionó este ascenso y qué responsabilidades tenía que asumir cada oficial. Los centuriones, el pilar de la disciplina. En el corazón del ejército estaban los centuriones, y no se puede subestimar su importancia. Estos hombres fueron los verdaderos motores de la maquinaria militar romana. Cada centurión comandaba una centuria, un grupo de aproximadamente 80 soldados. Eran responsables de entrenar a sus tropas, garantizar que se cumplieran las órdenes superiores y mantener una disciplina férrea.
Pero el papel de los centuriones iba mucho más allá del campo de batalla. Eran líderes que conocían personalmente a sus hombres. Conocían sus fortalezas, debilidades e incluso sus historias personales. Esta proximidad hizo que los centuriones fueran figuras respetadas, pero también temidas, ya que tenían autoridad para aplicar severos castigos. Imagínense la presión que supone liderar un grupo de hombres en condiciones adversas, sabiendo que cualquier fallo podría costar vidas o comprometer a toda la legión. Tribunos militares, oficiales en formación. Por encima de los centuriones estaban los tribunos militares, estos jóvenes oficiales, que generalmente pertenecían a la clase noble romana. Eran vistos a menudo como líderes en formación. Cada legión tenía 6 tribunos, y sus responsabilidades iban desde tareas administrativas hasta tareas en el campo de batalla. Los tribunos no tenían el mismo nivel de experiencia práctica que los centuriones, pero estaban preparados para asumir mayores posiciones de liderazgo en el futuro. Sus tareas incluían planificar estrategias, supervisar la logística de la legión e incluso actuar como asesores del comandante. A pesar de su estatus privilegiado, los tribunos tenían que demostrar su valía en la práctica, ya que las decisiones que tomaban podían determinar el éxito o el fracaso de una campaña. El papel del legatus legionis. A la cabeza de la legión estaba el legatus legionis, el comandante general. Este oficial, normalmente designado por el emperador, era el responsable de liderar toda la legión, tomar decisiones estratégicas y representar el poder de Roma. A diferencia de los centuriones, que trataban directamente con los soldados o tribunos que estaban en entrenamiento, el legatus tenía una visión amplia del campo de batalla y una responsabilidad abrumadora en sus manos. Ser legatus requería no solo habilidades militares, sino también un profundo conocimiento de la política y la diplomacia. Estos líderes a menudo tuvieron que negociar con aliados, tratar con poblaciones conquistadas y mantener la moral de sus tropas. Un error del legatus podría significar la pérdida de miles de vidas e incluso el colapso de toda una campaña. Pero ¿cómo podría un soldado común y corriente convertirse en oficial? La respuesta estaba en el mérito, el coraje y la lealtad al Imperio Romano. El ejército romano fue uno de los pocos sistemas antiguos que permitía esta movilidad social. Un soldado que demostraba liderazgo, disciplina y habilidad podía ascender de rango, convertirse en centurión y, finalmente, incluso en tribuno. En el siguiente bloque exploraremos cómo los romanos utilizaron esta jerarquía para crear una máquina militar casi indestructible. Además, profundizaremos en los secretos de las estrategias y formaciones que dependieron directamente de esta organización. Quédate con nosotros, porque cada vez estamos más cerca de la revelación más poderosa de todas. La máquina militar en acción. Ahora que entendemos la estructura jerárquica del ejército romano y cómo funcionó la ascensión, es hora de ver esta máquina en acción. Lo que hizo que el ejército romano fuera tan eficaz no fue solo su organización, sino cómo esa estructura se tradujo en tácticas y estrategias que garantizaban la victoria. Y aquí está la conclusión. Cada posición dentro de esta jerarquía jugó un papel irreemplazable en las operaciones militares. El ejército romano era famoso por sus formaciones disciplinadas, y estas tácticas fueron posibles gracias a la impecable coordinación entre los oficiales. Las formaciones más icónicas, como el testudo o formación de tortuga, requerían un nivel de sincronización casi quirúrgico. ¿Quién dirigió estas formaciones? Los centuriones. Estaban en primera línea, organizando a los soldados para maximizar la protección contra los ataques enemigos con flechas y proyectiles. Pero eso no fue todo. En las batallas abiertas, los tribunos y el legatus legionis monitoreaban el campo de batalla, listos para ajustar las estrategias según fuera necesario.
Si se rompía una formación o surgía una amenaza inesperada, las órdenes debían ser rápidas y precisas, y la jerarquía lo hacía posible. Mientras el legado tomaba decisiones de alto nivel, los tribunos transmitían órdenes y los centuriones se aseguraban de que se cumplieran sin dudarlo. La disciplina como arma secreta. Una de las razones del éxito del ejército romano fue su implacable disciplina. Cada soldado sabía exactamente dónde debía estar y qué debía hacer, y esto se vio reforzado por un liderazgo eficaz. Los centuriones desempeñaron un papel fundamental aquí, imponiendo un entrenamiento riguroso y asegurando que cada soldado estuviera preparado para cualquier escenario. La disciplina también significaba que los soldados confiaban en sus líderes. Cuando un centurión daba una orden, los soldados obedecían sin cuestionar, porque sabían que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta confianza permitió al ejército romano ejecutar maniobras complejas, como asedios, avances coordinados e incluso retiradas estratégicas, con una precisión que sus enemigos rara vez podían igualar. Oficiales fuera del campo de batalla. El papel de los oficiales no se limitaba al campo de batalla. Cuando las legiones estaban estacionadas en territorios conquistados, los oficiales, especialmente los legatus y tribunos, tenían responsabilidades que iban mucho más allá de la guerra. Supervisaron la construcción de carreteras, acueductos y fortalezas, proyectos que no solo beneficiaron al ejército, sino que también consolidaron el poder romano sobre las poblaciones locales. Además, los funcionarios actuaron como embajadores y gobernantes locales, representando a Roma en territorios distantes. Esta combinación de funciones militares y civiles era parte de la estrategia romana para mantener unido su imperio, incluso en Mino de Saint-Genino, regiones remotas. Los romanos entendieron que conquistar era solo el primer paso. El verdadero desafío era mantener el control. Pero, ¿cómo se conecta todo esto? ¿Cuál fue el secreto que hizo que este sistema fuera prácticamente irrompible? En el siguiente bloque, desentrañaremos la última pieza de este rompecabezas, el elemento más poderoso del sistema militar romano, algo que garantizó su efectividad durante siglos. Estén atentos, porque esta es la revelación más importante de todas. El Zohar, secreto más poderoso del sistema. Hemos llegado a la culminación de este viaje por el sistema de clasificación del ejército romano, que lo convirtió en una de las fuerzas más temidas de la historia. El secreto más poderoso del ejército romano no era solo su estructura jerárquica, sus formaciones estratégicas o su estricta disciplina. Residía en el concepto de adaptación y continuidad, una filosofía que permitió al Imperio Romano dominar durante siglos e influir incluso en los ejércitos modernos. Adaptación del sistema. El ejército romano no era rígido en el mal sentido de la palabra. Al contrario, su fuerza residía en su capacidad de adaptación. Cada nivel de la jerarquía tenía suficiente autonomía para reaccionar rápidamente a los cambios en el campo de batalla. Si un centurión se daba cuenta de que una formación estaba amenazada, tenía autoridad para hacer ajustes inmediatamente. Esta flexibilidad fue una gran ventaja, especialmente contra enemigos que dependían de la fuerza bruta o de estrategias predecibles. Además, el sistema permitió la integración de nuevos elementos. A medida que Roma conquistaba nuevos territorios, traía consigo ideas y prácticas de los pueblos derrotados. Estas innovaciones se incorporaron a las tácticas y estrategias romanas. Por ejemplo, el uso de la caballería auxiliar se mejoró con la experiencia de los celtas, mientras que los arqueros comenzaron a entrenarse con técnicas partas. ¿Y quién dirigió estas adaptaciones? Los oficiales, quienes aseguraron que el aprendizaje se transformara en práctica efectiva. La transmisión del conocimiento. Otro secreto vital fue la transmisión de conocimientos entre generaciones de soldados y oficiales. Cada puesto en la jerarquía tenía la función no solo de liderar,
sino también de enseñar. Los centuriones entrenaban a sus reemplazos, los tribunos aprendían del legatus, etc. Esto creó un ciclo de aprendizaje continuo que mantuvo al ejército siempre preparado, independientemente de los cambios en el liderazgo o el panorama político. Este sistema de tutoría y aprendizaje fue una de las razones por las que las legiones romanas pudieron mantener su nivel de excelencia, incluso en largas campañas lejos de Roma. Era como si cada soldado y oficial llevara consigo una sabiduría acumulada a lo largo de siglos de experiencia militar, conexión humana y espíritu de lealtad. Más que un sistema militar, la jerarquía del ejército romano era un vínculo entre los soldados y sus líderes. Los oficiales no eran solo figuras de autoridad, eran ejemplos vivos de lo que significaba ser parte de Roma. Dirigieron con el ejemplo, compartiendo los mismos riesgos y dificultades que sus hombres. Este espíritu de lealtad mutua se vio reforzado por recompensas tangibles. Los soldados que se distinguían podían recibir tierras, bonificaciones económicas e incluso la ciudadanía romana. Y para los oficiales, el reconocimiento de sus logros podría abrirles puertas a puestos políticos, consolidando aún más su estatus social. Esta integración entre el éxito militar y la prosperidad personal significó que cada soldado luchara no solo por el imperio, sino también por su futuro. La última revelación, el legado eterno. Y ahora, la revelación final, lo que hizo que el sistema de oficiales y rangos del ejército romano fuera tan poderoso fue su legado. La estructura jerárquica desarrollada por Roma influyó en los ejércitos a lo largo de la historia. Desde la Edad Media hasta las Fuerzas Armadas modernas se siguen aplicando conceptos como disciplina, meritocracia y división de responsabilidades. Más que un sistema de guerra, el ejército romano era un modelo organizativo que trascendía a la propia Roma. Su influencia se puede ver en las corporaciones, los gobiernos e incluso en cómo planificamos nuestra vida cotidiana. Y este, quizás, sea el mayor triunfo del Imperio Romano. La capacidad de enseñar al mundo cómo el orden y el liderazgo pueden transformar cualquier desafío en una victoria. Y así concluimos nuestra exploración del sistema de oficiales y rangos del ejército romano. Desde la primera línea de los centuriones hasta el mando estratégico del legado, vimos cómo cada pieza de este sistema era esencial para el éxito de Roma. Pero, sobre todo, aprendimos que la disciplina, el aprendizaje continuo y la adaptación son lecciones que resuenan hasta el día de hoy. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te impresionó de este sistema? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan el increíble legado del ejército romano. Hasta la próxima.